Silencio que vamos a empezar a grabar. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a los que estáis aquí, gracias por venir, y a los que nos podéis ver por vídeo, también os doy las gracias y espero que hayáis tenido un buen verano todos. Muy caluroso, pero bueno. Mi nombre es Paquita Campos y este grupo de amigos es Amigos de las Tertulias Barcelona. Y el tema que voy a dar hoy es la esclavitud a través del tiempo. Vale, empiezo ya. Empezaré haciendo un poco de historia de cómo empezó todo. La esclavitud en la antigüedad. La esclavitud es la posesión de una persona como propiedad, especialmente en lo que respecta a su trabajo. La esclavitud se refiere en particular al estado de una persona sometida a servidumbre forzosa. La esclavitud se remonta a la edad antigua, aunque no de forma equivalente en todas las civilizaciones. Parece que su origen histórico proviene de la práctica de aprovechar como mano de obra a los cautivos en las guerras, como alternativa a otra posibilidad, también usual, ejecutarlos. También fue la suerte de que algunos pueblos conquistados, esta fue la suerte. Otra vía para llegar a la condición de esclavo era la de esclavitud por deudas. Los primeros escritos en los que se tiene constancia de la presencia de esclavos en una gran civilización es en Mesopotamia, durante la época sumeria, si bien muy limitada. En el antiguo Egipto, un número de esclavos suficiente como para tener cierta importancia social se dio solamente en algunos periodos, especialmente en el Imperio Nuevo. Sus rivales, los hiitas, esclavizaban a los prisioneros de guerra, situación común entre muchas sociedades antiguas. Muchos esclavos provenían de las conquistas. En Roma también eran recogidos por los traficantes de esclavos los niños abandonados, por ejemplo, en la puerta de las casas, cuando el pater familia no quería reconocer su paternidad, ya que él poseía el poder del ius exponendi. El ius exponendi es el pater de la familia, tenía derecho de exponer y de vender a los individuos de la familia también. También un hombre libre podía convertirse en esclavo para poder pagar una multa por haber cometido algún delito. La esclavitud como práctica social y económica fue usual en la antigüedad grecorromana. El estatus social y el papel de los esclavos era considerado inferior, sin valor o inexistente, en relación con una persona libre. La sociedad de la antigua Grecia tenía fundamentada filosóficamente la esclavitud, que para Aristóteles era la garantía indispensable para que los hombres libres pudieran dedicar su tiempo a la política y buen gobierno de la ciudad. En la antigua Roma, la práctica de la esclavitud se regula en algunas ocasiones al mínimo detalle, estableciéndose la manumisión como fórmula de liberación de los esclavos, siempre con causa. Del siglo V a.C. al siglo I es la época de mayor implantación y extensión de la esclavitud. Las guerras de conquistas emprendidas por la República Romana significaron la adquisición de numerosos esclavos. Ahora vamos a dar un salto un poco grande, pero bueno. Vamos a hablar sobre el comercio de esclavos africanos hacia América. La esclavitud en América incluye la esclavización de la población indígena americana antes por los propios naturales, así como después del descubrimiento y de la trata transatlántica a América de esclavos comprados en el África subsahariana. De las colonias de América del Norte británica y sus subsecuentes Estados Unidos se importó 388.000 esclavos africanos. Con la llegada y conquista de América por parte de los europeos, se trazaron planes de expansión que exigían mano de obra barata. En un principio se esclavizó a los pueblos indígenas americanos,
pero la legislación española se planteó muy pronto la licitud de dicha práctica. Gracias a los escritos de Bartolomé de las Casas y de la Escuela de Salamanca, gracias a esos escritos, hizo que se importaran personas esclavizadas de África, que además tenían mayor resistencia física a las enfermedades, especialmente a las tropicales, comenzando así un comercio a gran escala de esclavos africanos, el comercio negrero. Este incremento en el comercio negrero fue acompañado en la mayoría de los casos por una fuerte ideología racista. Los negros eran considerados seres subhumanos, asimilados frecuentemente a animales y sin tan siquiera poder ser considerados sujetos de derecho y por lo tanto considerados jurídicamente como meros objetos o cosas. El comercio negrero se extendió a los indígenas de Norteamérica, quienes organizaron un comercio bien estructurado de adquisición, transporte y venta de esclavos negros. En el caso de los indígenas de América se había decidido que tenían alma, por lo que se les podía esclavizar, por lo que no se podían esclavizar. La fuente de esclavos fue África y la isla de Gorea, colonia francesa. Fue el lugar preciso donde se estableció el mercado de los esclavos, también conocido como el lugar sin retorno, y donde se separaban definitivamente las familias desintegradas por la esclavitud. Ahora vamos a hablar sobre la participación española y catalana en el tráfico de esclavos. Por el siglo XVI, en la península, por Sevilla, entraban por el orden de 90.000 esclavos africanos y un 10% embarcaban para América. Pero el resto se quedaban aquí. Hacia el 1700, cuando Cádiz tenía 40.000 habitantes, unos 4.000 de ellos eran esclavos. Venían en los barcos que procedían de Guinea, Angola y Senegal. Porque nuestro país no solo comerció con esclavos, sino que también retuvo en la península a decenas de miles de ellos, como prueban incontables documentos de compra y venta consultados por la catedrática de antropología Aurelia Martín Casares para elaborar su estudio La esclavitud en la Granada del siglo XVI. Las puertas de entrada de esos barcos fueron Cádiz, Sevilla y Lisboa, que venían de África cargados de esclavos que nunca irían a América, sino que se venderían por Andalucía y Extremadura, porque el pueblo también tenía esclavos. Los mercaderes, los sacerdotes y los que se podían permitir esclavos para el servicio doméstico. El poder negrero español se expresó desde fechas muy tempranas y actuó tanto en La Habana, centro colonial, como en la península, en Madrid, centro del poder nacional, pero también en Barcelona, centro de negocios y finanzas asociado al mundo ultramarino. Averiguar el grado de participación catalana en el tráfico de esclavos es especialmente complicado. Solo es posible saber con certeza que los negocios de algunas familias que se enriquecieron en las Américas contaban con mano de obra esclava. En Barcelona, no hace mucho, había calles y plazas de la ciudad que estaban dedicadas a prohombres importantes catalanes, que en 1872, esto es en términos históricos, ayer mismo, se oponían a la abolición de la esclavitud, agrupados en el seno de la Liga Nacional de Barcelona, lo más parecido a un partido negrero que haya existido en España. Uno de los lemas de aquella alianza antiabolicionista la pronunció el empresario y diputado catalán Josep Puig i Agostera: sálvense las colonias y piérdanse los principios. Dice, al menos este no tuvo una calle en Barcelona. En la Liga Nacional de Barcelona también había nombres tan importantes como Joan Güell y Ferrer y el Instituto Agrícola Catalán y toda una burguesía barcelonesa que estaba impidiendo que hubiese una reforma del estatus de las colonias. En el Partido Negrero Español, los intereses de los traficantes de esclavos, actividad que pronto quedó fuera de la ley,
pero en que se mantenían clandestinamente, y de los propietarios de esclavos de las Antillas españolas fueron defendidos a lo largo del siglo XIX con gran eficacia por lo que se ha denominado históricamente como Partido Negrero, que en vez de actuar como un partido político lo hacía como un grupo de presión. Entre ellos destacaron personalidades tan notables como Antonio López y López, ennoblecido con el título de Marqués de Comillas, Francisco Romero Robledo o los hermanos Cánovas de Castillo, José y Antonio Cánovas del Castillo, este último líder conservador. Y también se conoce el caso de la familia Sama de Vilanova y Geltrú, que se sabe que tenía un complejo donde se trabajaba el azúcar alrededor de La Habana y tuvo esclavos hasta 1886. Muchos de estos terratenientes eran indianos, es decir, retornados a la península tras enriquecerse en América. En total, durante los 30 años de tráfico legal, 1790 a 1820, se han podido establecer la presencia de 146 embarcaciones catalanas entradas en Cuba, que constituyen un 8% del total y un 24% de las españolas. Estas embarcaciones llegaron a transportar unos 30.696 esclavos que se tenga constancia. De todas maneras, también hubo a comienzos del siglo XIX acciones buenas que engrandecieron a la isla. Por ejemplo, Segui abrió la primera librería de La Habana, José Antonio Maestres la primera gran fábrica de chocolate y Joan Chifré la primera tenería, taller donde se curten y trabajan las pieles. La participación catalana en las tabacaleras también fue muy destacada. Bernardí Recunret creó la primera fábrica de cigarrillos en 1810 y la comercialización del tabaco de la zona oriental, que estuvo controlada durante muchas décadas por un grupo de catalanes establecidos en Santiago de Cuba. En Holanda, Países Bajos, por ejemplo, hace unos años, el ex primer ministro del país, Jan-Pieter Balkenende, que estuvo gobernando desde el 2002 al 2010, presidiendo un acto oficial. Esto es un vergonzoso episodio de nuestra historia. El caso de Holanda es interesante. Los holandeses importaron muchos esclavos en su colonia de Nueva Holanda, Norteamérica, al grado que al ceder Nueva Ámsterdam, que es Nueva York hoy en día, a los ingleses, el 40% de la población eran esclavos. El caso de Holanda fue uno de los países más tardíos a la hora de encarar la abolición de la esclavitud, que no sancionó hasta 1863. España lo hizo más tarde, en la práctica, el 7 de octubre de 1886. Voy a hablar ahora un momento actual del siglo XXI. Una de las lacras que asolan nuestra sociedad es la trata de personas con fines de explotación laboral y especialmente en el trabajo infantil y la explotación sexual. Esta moderna esclavitud, además de ilegal, está sancionada y penalmente en casi todos los países del mundo, ya que representa un gran delito contra los derechos humanos y la libertad individual. El trabajo forzoso se ve impulsado por la vulnerabilidad socioeconómica y la falta de alternativas de supervivencia, debido a los diferentes conflictos bélicos, como las guerras que hay en diferentes puntos del mundo, por ejemplo, en diferentes puntos de África y entre Rusia y Ucrania también, que actualmente está creando más demanda de trabajo forzoso no declarado y que afecta a las personas que huyen de las guerras. En nuestro país, la inmigración que viene de África solo nos produce una indiferencia que en nuestras costas canarias y andaluzas se están muriendo cientos de personas. Esas personas siguen siendo ese otro extraño al que negamos a la humanidad. Nos han enseñado a ello.
a ese deseo de dominar y explotar al otro, sigue ahí en el siglo XXI. Además, tenemos que ver que toda la inmigración que viene de África, cuando consiguen llegar a la península y regularizarse, las condiciones laborales que se le ofrecen son ínfimas y unos habitáculos denigrantes para poder sobrevivir. La esclavitud aún existe en los mercados de personas en Libia y podríamos extender los métodos esclavistas a los talleres textiles de la India, a la minería o a la explotación sexual de mujeres y niños. Seguimos consumiendo productos hechos con mano de obra esclava y nuestro silencio sigue siendo igual de cómplice. Mientras países como España no refuercen sus normativas, actualmente solo existe un anteproyecto de ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, ni cumplen con la obligación procesal de investigar situaciones de posible trata, exigiendo a las autoridades nacionales a aplicar los mecanismos penales pertinentes que prohíban, sancionen conductas contrarias al artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que sus siglas son la CEDH. Esto os voy a decir lo que significan este convenio europeo. Toda persona privada de su libertad mediante arresto o detención tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la ilegalidad de su detención y ordene su puesta en libertad si dicha detención fuera ilegal. Bueno, yo ya he terminado, pero quiero decir que todo esto no me lo he inventado yo, para que no penséis que lo he hecho yo de... Mira, lo he sacado de informaciones de las siguientes fuentes, os la digo para que lo tengáis en cuenta. Artículo del periódico Malúquer de Motes, historiador y arqueólogo español, de la Wikipedia, y el libro de José Antonio Piqueras, que se titula Negreros. Y bueno, ya está, ya he terminado.